Hola, muy buenas a todos, reporteros a tiempo parcial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stock de Ferry. Hoy os traigo otro vídeo hablando de Tintín y concretamente de la obra inacabada titulada Tintín y el arte alfa. Este cómic siempre ha sido uno de mis favoritos, pese a que la mayor parte del mismo pues son bocetos poco detallados, a los que aún le quedaban pues bastantes horas de trabajo por delante para ser finalmente terminados y publicados. Pero esta característica le aporta un halo de misterio adicional del que carecen, en mi opinión, sus obras anteriores. Dada su edad y el tiempo que le estaba llevando producir cada aventura a Hergé, el crítico literario Michael Farr sugirió que probablemente Hergé sabía que esta sería su última entrega de la serie. En la primera viñeta nos encontramos con un plano del castillo de Molinsart. El capitán está durmiendo y vemos cómo tiene una pesadilla. En ella aparece Bianca Castafiore, quien termina por convertirse en un pájaro gigantesco que empieza a picotear la cabeza del capitán Haddock. Ante los ruidos de este, Tintín sale corriendo a ver qué le ocurre. Poco después, alguien llama al teléfono y resulta ser la propia Bianca Castafiore, la cual le indica a Tintín que le gustaría poder verlos. También le informa de que va a ir a ver a Endandine Akas. Tintín desconoce por completo de quién habla y la cantante le responde lo siguiente: «Por Dios bendito, no me diga que no conoce a Endandine, el más grande, el único, el sublime, Endandine Akas. Es un hombre fascinante, querido, absolutamente fascinante. Le encantaría, se lo aseguro. Es el mago más extraordinario que he visto en mi vida. Con una simple imposición de manos, te deja magnetizado para todo un año. Por cierto, próximamente iré a pasar unos días a su casa de Ibiza. Habrá que buscar la manera de que se conozca. Ya verá, ya. Es genial. En fin, joven, le dejo. Me voy de tiendas. Ah, y muchos besitos de mi parte al querido Paddock. Chao». Como vemos, Bianca Castafiore nunca consiguió aprenderse el apellido de Archibaldo Haddock. Nunca se lo aprendió correctamente. En esta obra vemos también ese gag que, pues eso, que se repite en otras anteriores. Y también, por cierto, ahora que me doy cuenta, aquí vemos como Bianca Castafiore dice exactamente: próximamente irá a pasar unos días a su casa de Ibiza, que posteriormente, a medida que avanza la historia, podemos ver que la casa de Endandine Akas en realidad pues cambia de localización y no continúa siendo Ibiza, sino que pasa a ser Ischia en Italia. Y después de esto, desde la llamada de Bianca Castafiore, el capitán Haddock decide escapar y se va de paseo, con la malísima suerte de que por la calle se ve a la propia Bianca Castafiore. Para intentar evitarla, se esconde en un local de arte contemporáneo y conoce a un artista llamado Ramonas y al director de la galería, el señor Foucart, el cual le indica que le gustaría poder quedar algún día para hablar con Tintín. La Castafiore pues también entra en la galería y se encuentra allí con el capitán. Esta le compra como regalo una H de Haddock. Al llegar al castillo, todos le preguntan al capitán para qué sirve dicha H. A lo que él, completamente harto, contesta: «Para nada, no sirve para nada». Poco después de la muerte del experto en arte Monastir y del director del Museo de Arte Contemporáneo Foucart, así como de un intento de asesinato contra Tintín mientras investigaba la muerte del primero, Tintín y el capitán Haddock asisten a una de las actuaciones del gurú espiritual jamaicano Endandine Akas, un conocido de Bianca Castafiore, la cual, como ya he comentado, pues habla muy bien de él. Durante la actuación, cuando Tintín sospecha que la voz de Akas le resulta familiar, el gurú espiritual percibe una presencia hostil y pide al público que medite con él para llenar a cada uno de ellos con la energía del universo. Después del espectáculo, Tintín y Haddock acompañan a Martina, la antigua secretaria del señor Foucart, a su casa después de que ésta les muestra un colgante que Akas magnetizó para ella. A la noche siguiente, Tintín fracasa en su intento de esclarecer el asesinato del señor Foucart, pero deduce que el colgante de la joven Martina tenía un microtransmisor oculto, presumiblemente obra de Akas, para espiar a Foucart.
Sospechando de Acas, Tintín y Haddock se dirigen a la villa de Acas en Ischia, donde Castafiore les recibe y les informa de que Endandine se encuentra actualmente en Roma, pero que volverá mañana, mientras Haddock se encuentra de nuevo con el artista Ramonas, que le había vendido anteriormente pues una figura de una hache de piedra, de su nuevo estilo artístico conocido como arte alfa. Esa noche, sin embargo, Tintín descubre una colección de arte alfa, que son pinturas falsas de reconocidos artistas, y termina siendo descubierto por Acas y sus hombres. Acas le revela estar confabulado con Ramonas y de haber matado a Foucart y Monastir por tratar de exponer su negocio de falsificación de obras de arte. Debido al desbarajuste de sus actividades, Acas ordena que se lleven a Tintín antes de transformarlo en una escultura líquida de poliéster que mañana se venderá como una obra de César, como se conocía al escultor francés César Baldacchini. Tintín es incapaz de escapar de su celda, pero le pide a Milou que le dé un mensaje a Haddock para que le rescate. Al día siguiente, uno de los secuaces de Acas despierta bruscamente a Tintín y lo lleva a punta de pistola hacia otra habitación para transformarlo en un César. Sin embargo, parece evidente que Tintín se habría finalmente salvado, habría sobrevivido para desenmascarar a Acas, aunque no obstante, pues esto queda abierto a la especulación de todos aquellos que lean la obra de Tintín y el arte alfa. El proceso de creación de nuevas aventuras se había prolongado mucho con los últimos cómics. Bob Demure, el colaborador principal de Hergé, había mostrado su preocupación al respecto y declaró lo siguiente en su día: tenía miedo de eso. Tintín y los pícaros llevó mucho tiempo y eso no era bueno. Cuando empezamos otra historia pensé que sí, de acuerdo, pero ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Tal vez 7 años? ¿10 años? Tenía algo de miedo. Yo era 18 años más joven que Hergé y tenía más iniciativa. Hergé dijo cuando estaba finalizando Tintín y los pícaros: quizá haga una nueva historia cuando encuentre una idea muy buena, pero tiene que entusiasmarme. No lo haré por dinero ni por los editores. Por lo tanto, estaba claro que no había prisa por empezar. La elaboración de Tintín y el arte alfa se podría decir que empezó en el verano de 1978, cuando Hergé confesó a Alan Barham, uno de los miembros del estudio Hergé, lo siguiente: tengo una idea. Quiero volver a los inicios de Tintín, el reportero detective, el misterio, por decirlo en pocas palabras. Durante sus últimos años, Hergé se interesó cada vez más por el mundo del arte moderno y decidió incorporar su amor por las obras de arte de vanguardia a la nueva historia. Al ser un asiduo de las galerías y exposiciones de arte de Bruselas, pudo recurrir directamente a sus experiencias en la escena artística a la hora de producir la historia. Inicialmente, Hergé tituló su nuevo trabajo como Tintín y los falsificadores, para posteriormente dejarlo como Tintín y el arte alfa. Durante el verano de 1978, se inspiró en un caso que había aparecido en los medios 11 años antes. Fernand Legros, un comerciante parisino con una apariencia cómica, aunque un tanto exagerada, con un sombrero de cowboy, gafas de sol, collares, coches Rolls Royce. Y había vendido al coleccionista estadounidense Harold Meadows, un magnate del petróleo, varias docenas de obras de arte a precios que desafiaban toda competencia. Pero a raíz de una subasta, Legros quedó al descubierto y resultó que sus obras maestras eran en realidad falsificaciones. El escándalo tuvo repercusiones muy grandes porque Legros había vendido estas obras a muchísima gente. La idea de Hergé era combinar el caso de este estafador con el de los falsos Vermeers del pintor neerlandés, que no voy a ser capaz de pronunciar correctamente, pero que lo va a hacer Google Traductor. Hans van Meegeren. Ahí estamos. Hergé dejó de lado el proyecto, lo retomó y luego lo volvió a olvidar. Pensó en investigar el mundo de las sectas religiosas. Un artículo en el Paris Match sobre el gurú Maharishi Mahesh, o algo por el estilo, le había fascinado. Hizo un boceto de 42 páginas. En la última, Tintín está en grave peligro.
como ya os he comentado. Hergé incluso llamó a su amigo Stephen Janssen, un comerciante de arte de Bruselas, y le preguntó si estaría bien que Tintín muriera en la terraza de su casa de Beverly Hills. Atrapado por los villanos, Tintín es amenazado en convertirse en una escultura del artista francés César, que naturalmente se llamaría Reportero. Su destino era acabar incorporado y transformado en una obra de arte, a no ser que nunca lo sabremos al 100% qué hubiese pasado. En 1983, a la edad de 75 años, cuando la salud de Hergé desgraciadamente ya era muy delicada, quiso volver a retomar Tintín y el arte alfa. Lamentablemente fallecería el 3 de marzo de 1983. La publicación del cómic estaba prevista para el año 1985. La 24ª aventura quedaría por lo tanto inacabada, siguiendo el deseo de su autor, el que decía que Tintín eran sus pulmones, sus entrañas, sus ojos. En fait, Tintin, c'est un peu moi. Aunque también pensaba que sus trabajadores pintaban igual o incluso mejor que él, si siguiesen las aventuras ya no sería lo mismo, ya no sería Tintín, según Hergé. 3 meses antes de su muerte, Hergé declaró que desgraciadamente no puedo decir mucho sobre esta próxima aventura de Tintín porque, aunque la empecé hace 3 años, no he tenido mucho tiempo para trabajar en ella y aún no sé cómo resultará. Sigo investigando y realmente no sé a dónde me llevará esta historia. Bob de Moor expresó inicialmente su interés en terminar la historia empleando las notas y bocetos dejados por el propio Hergé, para así completar la historia de la forma más cercana a la idea que tenía su creador. En su momento, la viuda de Hergé, Fanny Remy, le dio el visto bueno inicialmente a la decisión, por lo tanto Bob de Moor se puso manos a la obra para terminar la historia dejada como inacabada por Hergé. Esta proposición no sonó extraña, debido a que Moore había trabajado con Hergé desde el año 1951, y fue el responsable de dirigir los estudios Hergé durante la ausencia de este. Además, trabajó junto a Hergé, ambos solos, en la creación del último cómic publicado de manera completa, Tintín y los Pícaros. Sin embargo, Benoit Peters, un historietista, novelista crítico y biógrafo, autor de Tintín y el mundo de Hergé, no estaba muy convencido del todo del trabajo de Moore en Tintín y los Pícaros y logró convencer a Fanny Remy de que se había equivocado de elección. Por lo tanto, más tarde, la viuda de Hergé cambió de parecer e insistió en solo publicar los bocetos y diseños que su marido realizó. Aunque parece ser que no son todos los que realmente existen y todavía no sabemos si van a ser publicados en el futuro. En palabras del propio de Moore, en su día Bob de Moor declaró lo siguiente sobre este tema. Personalmente, me habría encantado terminar el arte alfa. Habría sido un homenaje a Hergé. Fanny Remy me pidió que lo terminara y entonces empecé a trabajar en él. Pero al cabo de unos meses cambió de parecer. No insistí, pero para mí era lógico terminarlo, dado que había un estudio, había artistas en dicho estudio. Casterman, la editorial, pedía que se terminase, había 23 libros terminados, y esta historia no lo estaba, así que tenía que terminarla yo. De todas maneras, Hergé quería que se hiciera el arte alfa. No estaba muy claro. De hecho, yo quería terminarlo. Me hubiera gustado terminar la historia. No sucedió. Pues así es. Como decía, no podemos insistir en eso. Pero después de haber vivido 35 años con estos personajes, Bob de Moor no tendrá el privilegio de terminar la última aventura, Tintín y el arte alfa. ¿Le hubiera gustado terminar este trabajo de Hergé? Sí, de hecho, en el momento en el que supe que no se iba a terminar, dije que sí. Es una pena porque yo, en mi opinión, me hubiera gustado terminar la historia. No se hizo, así que ahora ya está olvidado. Ya no pienso en ello. Miro hacia adelante. Ahora me concentro por completo en nuestros propios personajes, con los diferentes recuerdos que he tenido de todos estos años pasados. Después de haber dibujado para Hergé durante mucho tiempo, ¿pensaste terminar el arte alfa?
Enfin, ça me paraissait évident. Sí, desde el principio. Me pareció obvio. Me pareció obvio. Sí, después de las discusiones, bueno, no lo discutí, ni siquiera lo mencioné. Dije que sí, que lo quería terminar. Me gustaría. Sería una oportunidad para continuar con una historia original que escribió Hergé, Las aventuras de Tintín. Bueno, no se hizo, no insistí, es así. Entonces me dirigí a otros horizontes. El biógrafo de Hergé, Benoit Peters, opinó que a pesar de sus carencias y tal vez a causa de ellas, esta historia inacabada encajaba perfectamente con las otras 23 aventuras de Tintín. Llena de posibilidades, pone fin a la serie de forma admirable, dejando la última palabra a la imaginación de cada lector. Philippe Godin, autor de Tintín y los bigotudos, opinó que el inicio de Tintín y el arte alfa prometía mucho, llegando como un nuevo soplo de aire fresco. En una publicación posterior, Peters expresó una opinión diferente, afirmando que uno no puede evitar sentirse desilusionado con el arte alfa. Del mismo modo, Harry Thompson, autor del libro Tintín, Hergé y sus creaciones, expresó la opinión de que Hergé nunca habría completado la historia y que aunque a muchos críticos le gusta pensar que Tintín y el arte alfa iba a ser la última gran obra maestra de Hergé, él no estaba de acuerdo y lo calificaba de seguramente una mera ilusión y añadía que podía verse como un libro nostálgico o regresivo según el punto de vista. Harry Thompson también comentó que la aparente reaparición de Tintín como reportero pues parece confirmar esto último dicho. De todos modos, varios artistas terminaron el cómic de manera no oficial, a modo de homenaje a Hergé y a su obra. El más destacado, sin duda, y apreciado por los fans, es el realizado por el canadiense Rodier cuando tan solo tenía 19 años. El propio Bob Demure quedó impresionado por el trabajo de este dibujante tan joven. Pero este y otros temas de Tintín y el arte alfa los podemos dejar para futuros vídeos del canal. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y bueno, pues espero seguir sacando más contenido, más vídeos sobre Tintín y el arte alfa, sobre esta obra inacabada que me gusta tanto, porque tengo pensado centrarme en aspectos más concretos de ella. Así que bueno, espero pues como digo, publicar en breve más contenido, más vídeos sobre esta obra, sobre Tintín y el arte alfa. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros y darle a me gusta si lo estimáis oportuno. Y nada, pues espero veros muy pronto en un próximo vídeo. Hasta pronto, chao. No sé quién es usted, pero sepa que yo nunca abandono a un amigo, ¿entiende?